Un momento. Feliz noche para todos. Bienvenidos. Vamos a realizar nuestra meditación de entrada, ese minuto con Dios en el cual entregamos todas las energías de nuestro ser para ser guiados por su presencia divina. Respiramos suave y profundamente. Cerramos nuestros ojos. Enfocamos nuestra atención en el palpitar de nuestros corazones. Oh magna y radiante presencia de Dios, yo soy, fuente de vida, amor y perfección, que pulsas a través de nuestros corazones esa energía de vida que anima todo nuestro ser. En tu santo nombre, invocamos la presencia de nuestro amado Arcángel Miguel para que proteja esta actividad, coloque su manto de protección sobre todos nuestros hogares, nuestras conciencias, y así no ser perturbados por nada que vaya en contra de esta actividad. Invocamos a nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, a nuestro amadísimo Señor Kutumi, para que nos guíe, nos oriente, ilumine nuestras conciencias para poder entender este mensaje que hoy tienen para cada uno de nosotros. Amada presencia, yo soy. Asume el mando y el control de nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir con gozo y aceptación plena la verdad que nos hace libre. Pedimos por todos los estudiantes de la luz, todos los que se encuentran en ese sendero de luz, que están abiertos y receptivos para recibir la guía y dirección divina. Pedimos para que a través y por el poder de la luz, por el poder del uno, ellos también reciban de esta enseñanza. Gracias, Padre, infinitamente gracias. Respiramos suave y profundamente y lentamente vamos uniendo nuestras manos a la altura de nuestro corazón. Hoy vamos a tratar un tema que muchos de nosotros hemos dejado a un lado. No le prestamos mucha atención a este tema que vamos a desarrollar hoy, que es el espíritu elemental de tu hogar, de nuestros hogares. Es esa energía de vida que está presente en nuestros hogares y que no le damos la atención debida, y por ello generamos eh, discordia e inarmonía en nuestros hogares. Una forma o un decreto para reconocer ese elemental de nuestro hogar, es decir, bendigo al elemental de mi hogar y lo envuelvo en amor divino. Y te doy gracias por el techo que me protege y el confort que me proporciona. Cuando el hombre tiene una idea de fabricar una casa, un edificio, esa idea llega a su mente producto de la radiación de su presencia yo soy, independientemente de que sepa o no sepa que las ideas que llegan a nuestra mente vienen de nuestra presencia yo soy. Entonces, esa persona, el arquitecto, eh, empieza a diseñar ese plan, ese proyecto de esa vivienda, de ese edificio, de esa casa, desde
la presencia yo soy, se irradia los elementales, la energía que va a sostener esa idea divina que fue dada desde la presencia yo soy. Y entonces esa persona comienza y diseña ese, ese apartamento, esa habitación o esa casa. Todo lo que está presente, toda forma manifestada, que lo vemos en lo físico, tiene un espíritu guardián elemental que es invisible. Es un ser vibrante, pulsante. Es una entidad viviente y respirante, con una conciencia y evolución propia, que van a ser controladas y afectadas por las corrientes de vida que habitan dentro del aura de tal espíritu elemental. Esa energía, porque sabemos que todo es energía, esa energía que es emanada desde la presencia yo soy, va a ir condensando los electrones para traer a la manifestación física ese proyecto, ese plan. Y esa vida elemental es un ser vibrante, tiene vida, es un ser vibrante y, y pulsante. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe energía y pulsa, emite a su vez energía. Esos elementales, ese espíritu, vamos a llamarlo ya con su nombre, ese espíritu elemental del hogar va, que va a habitar esa casa, esa vivienda, cuando aún está en la mente del arquitecto, no está, no ha absorbido ninguna energía, porque recordemos que los elementales son expresiones de vida que reproducen la idea de el hombre, del individuo, de el ser, de los hijos de Dios. Entonces, él, ese elemental de del hogar, va a reproducir esas energías que nosotros, los que habitamos ese hogar, emanamos, las energías de pensamiento, de sentimiento y de palabra son absorbidas por ese elemental de nuestro hogar y van ellos a emanar una energía igual a la que recibieron, porque ellos duplican o traen a la manifestación esa energía que nosotros le hemos colocado, le hemos eh, impreso en su ser. Entonces, el espíritu del hogar, al ser una forma elemental, un foco de luz, debe estar siempre bajo esa dirección inteligente de la llama triple de la presencia maestra. ¿Por qué? Porque de esa presencia maestra, de la llama triple de la presencia maestra, es donde emana la perfección. Pero no siempre esto sucede así. ¿Por qué? Vamos a hablar ahora de los elementos
y sus habitantes. Los elementos de la naturaleza son los componentes básicos que conforman el mundo natural. Los elementos son la tierra, el aire, el agua y el aire y el éter. Toda forma física está compuesta de esos elementos. Una casa lleva los productos, que si el cemento, si la arena, que si la piedra, todo eso es del elemento tierra. El agua también forma parte de esa estructura. El fuego, el aire y el éter. Vamos a aclarar este término del éter porque no lo hemos manejado mucho, pero es ese estado original de la materia. Es lo que en las Sagradas Escrituras se dice el vacío. Y el universo estaba vacío. Estaba lleno de una sustancia que es la que da origen a la materia, el éter. Entonces, una casa, un apartamento, un carro, un televisor, un computador, está compuesto de los elementos de la naturaleza. Y los elementales, los que habitan ese elemento o los que eh, sí, los elementales, los que forman parte de ese elemento tierra, son seres espirituales, seres, se les dice ser espiritual porque proviene del espíritu. Es una forma de vida que está contenido en esos elementos de la naturaleza. En la tierra los gnomos, en el agua las ondinas, en el fuego la salamandra y en el aire los silfos o sílfides. Vemos en la gráfica cómo se presentan estos elementales en un árbol. Un árbol es una forma física y todas las formas físicas están contenidas de esos elementos y elementales. Por ejemplo, los gnomos están en la tierra que sujetan a ese árbol. A través de las raíces son absorbidas las sustancias requeridas por ese árbol para sostener la vida. El agua circula por esas raíces. Asimismo, el aire está presente en ese árbol y las salamandras a través de la energía del sol. Todo contiene esos elementales. Entonces, sabemos que en cada expresión en este mundo físico está compuesto por esos elementales, esos elementos y los elementales. Nuestro cuerpo físico también contiene esos elementales. Tenemos el fuego en la llama trina de nuestro corazón, tenemos la parte densa de la materia, de la tierra, tenemos agua y a su vez circula el aire por nuestro cuerpo. Asimismo, en nuestro hogar están esos elementos. Además, está el elemental del hogar, que es ese,
ese conjunto de eh, electrones, de elementos que conforman nuestro hogar. Como les decía, en la primera etapa, cuando el arquitecto y todos los que contribuyen para la creación de ese diseño, de ese plan, de esa vivienda, ese guardián invisible está como virgen, no está calificado. Solamente tiene el diseño divino de perfección que la presencia yo soy emitió. Y ese elemental del hogar, del edificio, de la casa, es el guardián invisible de ese patrón. Pero como los eh, elementales, em, los, esa forma invisible que tiene vida responde a la calificación y a la orden del ser humano, se va llenando o va absorbiendo esa energía que nosotros emanamos. Como les dije, toda forma manifestada tiene un espíritu guardián elemental invisible. Es una entidad viviente y respirante, con una conciencia y evolución propia. Hay, así como nosotros estamos evolucionando y ascendiendo, los elementales también tienen su cadena de evolución diferente a la de el hombre, al individuo. El espíritu del hogar, al ser una forma elemental y un foco de luz, debe estar siempre bajo la dirección inteligente de la llama triple de la presencia de Dios, yo soy. Podemos decir para ayudar a este elemental de nuestro hogar, en el nombre de mi presencia, yo soy, invoco desde el gran sol central un rayo de sustancia luz cósmica para que rodee y llene mi hogar con todo el poder, pureza y la perfección de la luz. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre habita ese espacio, emana de su mente, de su corazón, de sus sentimientos y trae de la calle energías a ese hogar y em, entre las conversaciones se emiten energías y los programas televisivos emiten energía y ese elemental, ese guardián invisible, ese elemental de nuestro hogar, va a absorber de esa energía y va a reproducir eso que está absorbiendo. Por ejemplo, en un hogar lleno de felicidad, de armonía, de amor, de belleza, el elemental del hogar emite, genera y trae a la manifestación esas mismas energías. Por el contrario, si en un hogar hay discusiones, hay peleas, críticas, desdén, el hogar no se tiene eh, en plena armonía, en belleza, en pulcritud, todo ese sentimiento de los miembros de la familia es absorbido, porque esa energía es absorbido por el elemental del hogar.
del espíritu elemental del hogar. Y eso mismo va a expresar y a manifestarse en ese hogar. Por ejemplo, una, una familia que vive peleando, con discusión, eh, en ese hogar se siente ese ambiente pesado. La vibración de ese hogar es densa, molesta, incómoda, que las personas cuando llegan a ese hogar sienten esa vibración, pero es la energía que está emanando ese guardián invisible, porque los que habitan ese espacio han calificado, han emanado energías y esos elementales, su función es reproducir, son obedientes a lo, las energías de su entorno. Ellos fueron creados para expresar belleza, felicidad, armonía, paz, pero tienen que ser obedientes a ese ser que co-crea esas condiciones, que no co-crea, que crea esas condiciones. El individuo tiene la responsabilidad de co-crear en armonía, pero crea por ignorancia discordia en su hogar, en su vida y en su mundo. Tenemos entonces que hay hogares en los cuales la gente, los miembros de ese hogar se sienten incómodos y no pueden permanecer mucho tiempo en el hogar. Más allá de esas energías que son generadas en ese entorno, cuando nosotros vamos a habitar un apartamento, una casa en la cual han vivido otras personas, nosotros tenemos que hacer, nosotros que ya sabemos de este ser, el espíritu elemental del hogar, nosotros tenemos que prestar un servicio a ese espíritu elemental porque hasta que esa vivienda permanezca, el espíritu elemental del hogar va a permanecer. No se va con los dueños, no, es el espíritu elemental del hogar, de ese hogar, que ha sido calificado, bien sea armoniosa o inarmoniosamente. Cuando nosotros nos vamos a mudar a una vivienda que ya ha sido utilizado por otras personas, tenemos que hacer un tratamiento espiritual. Antes de mudarnos, al mudarnos y durante toda nuestra estadía en esa vivienda. Antes de mudarnos, antes de conseguir esa vivienda, sabemos que nos tenemos que mudar. Entonces decimos, amada presencia, yo soy. Guíame hacia esa vivienda maravillosa que tú tienes para mí, donde sus dueños o los que habitaron esa vivienda hayan emanado luz, amor, perfección. Un tratamiento, algo así. ¿Por qué? Porque podemos, si no hacemos el tratamiento y conseguimos una vivienda, puede ser que ese elemental
de ese hogar esté impregnado de energías de odio o de energías de alcoholismo, porque toda la familia consumía licor o drogas, o era un centro de corrupción, o haya pasado de plano de forma violenta alguna persona, y ese registro de dolor, de angustia, de desesperación, de dolor, queda impreso en ese elemental del hogar. Y nosotros, por ignorancia, vamos y visitamos apartamento, y el primero que se nos ajuste a la parte monetaria o a nuestro concepto, ay no, porque es bonito el lugar donde está el apartamento. No me gusta mucho la decoración, no sé, siento algo raro, pero ahí es. No hemos, eh, no estamos conscientes de del trasfondo que hay en esa situación. Y después que eh, estamos allí, ya alquilamos o ya compramos, tenemos ese gran problema, porque ese elemental que está saturado de energías negativas llama la atención de los nuevos dueños para que hagan algo. Entonces, si no sabemos, por eso es que se dice que la ignorancia es la madre de todos los vicios. Si no sabemos cómo y qué está sucediendo, no podemos resolverlo. Entonces, sabes que quieres mudarte, quieres una nueva vivienda, que quieres adquirir un vehículo, un carro de segunda mano. Tienes que hacer tu tratamiento espiritual para que te llegue esa vivienda o ese carro que los dueños hayan, eh, tengan un cierto desarrollo del amor, porque cuando una vivienda está descuidada es porque no hay el amor hacia la vivienda y por ende hacia ese elemental. Debemos hacer el tratamiento. Antes, Padre, mándame la vivienda que esté llena de luz, que sus dueños anteriores amaron a ese hogar, esa vivienda. Y aseguras esa parte de armonía con el elemental del hogar. Hay muchas personas que desconocen del elemental del hogar, pero que aman su hogar y lo mantienen limpio y no tienen conversaciones eh, eh, inarmoniosas, porque quieren que en su hogar habiten los ángeles. Y los ángeles no habitan en lugares desordenados, sucios y con energías discordantes. Entonces, hay personas que mantienen limpia su hogar, que mantienen decorado con sencillo, no es necesario mucho lujo, pero que tienen su mantelito en su mesa, todo organizado, todo en su lugar, y hay un ambiente de amor. Cuando nosotros llegamos a ese hogar que ya le hemos pedido a nuestra presencia yo soy, debemos hacer un tratamiento espiritual con llama violeta.
¿Por qué? Porque es posible que alguna cosita se le haya pasado a los dueños anteriores y nosotros que sabemos la enseñanza, tenemos que hacer llama violeta en ese hogar para que sea consumido, disuelto y transmutado todo registro de pelea, de discordia, de dolor, de separación, de divorcio, de suciedad, de desorden. Tenemos que hacer cuando hacemos nuestro tratamiento, nuestros decretos diarios, debemos pedir que sea limpiado y purificado el elemental del hogar. Y durante toda nuestra estadía en ese hogar, permitir que solamente energías de amor, de perfección y de pureza estén presentes en tu hogar. ¿Para qué? Para no contaminar a el elemental y tener la visita de esos seres angelicales. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer o pedir, hacer invocaciones? Bendigo, por ejemplo, bendigo todos los granos de arena, todos los hilos de tela y algodón, todos los átomos de madera y moléculas metálicas que componen esta mi casa querida. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de decir la afirmación que estaba en el inicio. Bendigo al elemental de este mi hogar, lo envuelvo en amor divino para que el amor divino perfeccione este, este ser al elemental de el hogar. Y le doy gracias. Si ahora, si no tenían por qué darle gracias, tienen que darle gracias a ese elemental del hogar que está allí presente, porque está sosteniendo el diseño divino que la presencia yo soy le dio a esa persona que construyó. Y el diseño divino, todo lo que viene de Dios, es bueno. Tenemos que saber que así como nuestro hogar tiene un espíritu elemental, también todos los lugares a donde nosotros eh, vamos, también hay ese elemental de ese lugar. Por ejemplo, las iglesias tienen el espíritu elemental de esa iglesia. Y porque sea una iglesia no quiere decir que el elemental está eh, saturado, impregnado de energías positivas, porque todas esas acciones, pensamientos y sentimientos que llevan los feligreses a esa iglesia tienen que ser transmutados, tienen que ser limpiados y purificados. Por eso es que las iglesias y todos los lugares donde se imparte la palabra de Dios tienen que estar limpios. Se hace una reunión y van 30 personas que llevan cargas negativas, porque para eso van, para sanarse, y dejan la carga negativa de pensamiento, de sentimientos, todos esos parásitos astrales que nosotros recogemos se adhieren a nuestro calzado, a nuestra ropa, cuando estamos en contacto con el mundo externo, cuando vamos al mercado, cuando vamos a la oficina, cuando vamos por las calles, transitamos por las calles, todas esas entidades
que son creaciones humanas de pensamientos y de sentimientos, se impregna de nuestro vestido, de nuestro calzado. Es por eso que en muchas corrientes eh, espirituales se ve que las personas al entrar a ese hogar, a ese centro, dejan los zapatos, no se quitan la ropa porque no se pueden quitar la ropa, pero dejan su calzado fuera de la vivienda y se colocan otros dentro de la vivienda. ¿Para qué? Para no llevar esos parásitos astrales que se han adherido a nuestro calzado, no meterlo al hogar. Entonces, las iglesias también tienen que ser limpiadas, purificadas, porque, como les digo, se manejan energías que los feligreses dejan y que eh, impregnan al elemental de esa iglesia. Asimismo, cuando nosotros vamos de viaje y nos tenemos que hospedar en una habitación de un hotel, no sabemos cuántas personas han pasado por esa habitación y qué pensamientos, sentimientos, palabras y acciones inarmoniosas han impregnado al elemental de esa habitación. Por eso, cuando nosotros viajamos, tenemos que llevar todo lo que se nos eh, indica que podemos hacer. Entonces, yo recuerdo que mi instructor nos decía que tenemos que hacer decretos de llama violeta en esa habitación, porque en esa cama, ¿qué hicieron en esa cama? Pudieron haber pasado de plano a alguien y esas energías están impresas en ese elemental de esa habitación. Tenemos entonces que hacer llama violeta si tenemos la oportunidad de tener los decretos grabados. Uno primero hace su invocación en el nombre de mi poderosa presencia, yo soy, invoco a la amada poderosa estrella para que limpie y purifique toda esta habitación, todas las dependencias que conforman esta habitación, las paredes, los rincones debajo de la cama, en todas las, lo- en todas eh, la- los muebles de esta habitación, que sea limpiado y purificado por la acción del fuego violeta y de la llama de la pureza, para que solamente la armonía, la paz y la perfección se manifiesten y se expresen plenamente. Y luego colocamos esa grabación de los decretos y los tenemos para que esas oraciones que están dadas repetidamente vayan armonizando el lugar. También se puede poner incienso. ¿Para qué? Porque el incienso es de plantas o de esos, eh, sí, de plantas o de algún líquido que tienen propiedades. Por ejemplo, el eucalipto se sabe que ha sido calificado con energías que limpian los ambientes. Entonces, primero tiene que hacer su invocación, su llamado y sus decretos. Lo demás es un agregado en las habitaciones, que todo sea impreso con la luz divina de
la pureza y la perfección. Vamos a comprar un carro, igual, porque no sabemos el dueño anterior que cómo lo utilizó. Es posible que ese carro, ese automóvil, haya estado en un accidente y pasaron de plano a alguien, o pasó de plano el que manejaba, o sencillamente un accidente, hubo muchas energías de miedo, de muerte, de desesperación. Eso impregnó al espíritu elemental de eso, porque sabemos que todo lo manifestado es energía, compuestos de electrones, los elementales que dan la forma, la vida a esa estructura. Entonces, hubo un choque fortísimo. Luego repararon el carro, pero ese carro estuvo en ese choque donde hubo energías densas que quedaron impregnadas. Tienen que hacer, primero, vamos a comprar un carro de segunda mano, tienen que hacer el tratamiento. Amada presencia, yo soy. Mándame el carro maravilloso que tú tienes para mí, cuando que su dueño amara ese carro y que las energías que están impresas en él sean energías de armonía, de paz, de felicidad. Y hacemos también como en el hogar, antes de meter los muebles, al hogar, antes de comenzar a manejar el carro, tenemos que limpiar profundamente ese hogar. Limpiamos con llama violeta y la limpieza física que se hace. Asimismo el carro. Limpiamos físicamente con agua, con lo que se usa para limpiar el carro y vamos haciendo los decretos. Así como limpio este volante, limpio todas las energías negativas que hayan podido contactar en este carro y todas sus partes. Y después ponemos el, los decretos, la grabación de decretos para que vaya absorbiendo energías de luz. Cuando, por ejemplo, uno va a esas iglesias donde muestran, exhiben todos esos artículos, que si el cáliz de oro, que si lo digo porque una vez yo fui para España y visitamos unas iglesias y mostraban todos esos trajes que han utilizado los curas, todos los que han pasado por esa iglesia, que si con bordados de oro, que si los anillos y todo eso. Sabemos que en los tiempos de la colonia, la conquista, el oro fue tomado de otras regiones y eh, hubo mucha matanza para elaborar todas esas, mm, esas prendas y incluso toda la arquitectura que eh, componen esos lugares son producto de
la esclavitud, el dolor, la injusticia y la muerte de otros hijos de Dios que tuvieron que, bien sea al ser esclavo, construir esas edificaciones o con la vida de otros eh, alcanzaron esa riqueza. Entonces, todo eso, sea iglesia, sea las mansiones, todo eso tiene impreso esa energía discordante. Tenemos que tener en cuenta esta información para que nosotros podamos disfrutar de lo que tenemos en armonía perfecta y en orden divino, en equilibrio y armonía con los elementales. Asimismo, hay personas que les gusta o eh, donan o regalan ropa, zapatos, todo eso tiene impreso la energía de el dueño. No reciban ropa usada. ¿Por qué? Porque están recibiendo las energías del dueño que imprimió en esas ropas, en esos zapatos, eh, eh, su energía. Si la van a recibir, si quieren, si necesitan, que un estudiante de la luz no tiene por qué necesitar esas cosas, pero si hay un caso, tu prima, tu hermano, aunque sea tu hermano, porque tú no sabes o tú sí sabes cuáles energías maneja tu familia. Entonces, pero te lo regaló, él te lo dio, o tú se lo pediste, ¿qué debes hacer? Llama a Violeta, le echas a todas esas prendas. ¿Para qué? Para que esa energía no llegue a ti y te contamine y te robe la paz y la armonía. Debemos entonces limpiar y purificar al elemental de toda eh, la materia que eh, nosotros usamos o utilizamos. Primero, porque debemos mantener la armonía con los elementales que nos sirven. Y segundo, por el beneficio propio. Entonces, el establecer esa armonía entre el reino elemental y el hombre es necesario. Es necesario en este momento en que eh, toda expresión de vida en el planeta necesita ser purificado. Todos saben que cuando, eh, por ejemplo, tenemos una casa en la playa, un apartamento que nos mudamos, pero lo tenemos allí. No queremos venderlo porque no es nuestra intención y lo dejamos mucho tiempo solo. Es el elemental del hogar, siente la soledad, el, el, el abandono, y ustedes ven que las casas se deterioran. Yo, por ejemplo, que tuve que venirme a este país y dejé mi hogar, mi vivienda en Venezuela, momentáneamente, digo yo, hasta que Dios lo disponga, eh, pero yo siempre voy porque yo amo mi apartamento y es un amor que mm, yo sé que debo amar al apartamento, mas no depender
tener esa dependencia de que si no tengo mi hogar, no estoy bien, no estoy feliz, porque al único que nosotros debemos rendirle amor, devoción, es a Dios. Y esos bienes materiales no deben impedir nuestra felicidad, nuestra libertad, nuestra armonía. Y cuando yo voy al apartamento a visitarlo, a limpiarlo, a arreglarlo, se siente la tristeza del elemental del hogar. Se ve la cara, la casa, el apartamento se ve oscuro, denso. Y el primer día que nosotros llegamos, empezamos a limpiar y a poner decretos y a bendecir el hogar, a darle gracias, a hablar bien. Ay, qué bellos mis muebles, qué bello mi apartamento. Ay, qué gracias por el aire que penetra en este mi hogar. Empezamos nosotros a dar las gracias y a reconocer y a alabar el servicio que nos presta ese hogar y los elementos que componen ese hogar. Inmediatamente cambia la vibración que nosotros se percibe, porque hay que ser sensible a la vibración. Cuando uno va a un lugar, a tu oficina, y tus compañeros están en chisme, en intriga y eso, tú entras, se quedan callados o cambian la conversación, la persona siente la energía, la vibración discordante, inarmoniosa. Tenemos que afiliarnos a ser sensibles a la vibración. ¿Para qué? Para, si es una vibración baja, elevarla. Entonces, ya el mismo día, cuando uno empieza a hacer sus invocaciones, a dar las gracias, a alabar ese hogar, entonces cambia totalmente la vibración. Con solo limpiarla y hacer su tratamiento espiritual, inmediatamente cambia la vibración. No pintamos las paredes, pero se entra la luz y se siente esa paz, esa armonía, ese amor que nosotros nos sentamos en el mueble y caemos en los brazos de Morfeo, nos dormimos y es un sentimiento de armonía, de un sentimiento totalmente diferente a como cuando entramos. Entonces, debemos establecer esa armonía con los elementales de la naturaleza, con los elementales que conforman tu hogar, con los elementales de todo, porque todo es energía, todo es vibración y debemos mantenernos en ese estado de plenitud. Por ejemplo, te bendigo y te lleno de luz, tan sencillo como eso. Y vas llegando a tu casa y dices, bendigo el elemental de este mi hogar. Bendigo a la energía de amor que reina en este hogar. Lo que se bendice se multiplica. Podemos hacer una de estas afirmaciones o invocaciones y después de decir cada invocación, decimos, hecho está, hecho está, hecho está, y así es. Gracias, Padre. Que cada uno de tus átomos quede perfectamente limpio. ¿De qué estamos hablando? De nuestro hogar, del elemental del hogar.
Te doy un baño de luz rosa líquida que como agua se introduce por cada uno de tus poros. Te consagro al amor divino para que cada persona que ingrese a este hogar sienta paz y confort. Bueno, hasta aquí este tema maravilloso que para abrir este ciclo de conferencias, este nuevo periodo, está muy actualizado. Tenemos que asegurarnos que nuestro hogar, que es ese nido, ese nicho de amor que Dios nos ha otorgado, esté lleno de amor, de felicidad, de armonía, que sea el refugio. Sabemos que en esta vida que llevamos tan agitada, apenas podemos disfrutar de nuestro hogar, porque salimos en la madrugada y llegamos a altas horas de la noche a cocinar, a limpiar si nos da tiempo y a dormir. Hay muchos que lo que tienen el hogar es nada más para dormir. ¿Cómo pueden ofrecerle a ese elemental, a ese vigilante silencioso, invisible que habita nuestro hogar, que está todo el día solo, que nadie le dice nada bonito? Tenemos un hogar que muchos desean tener, que producto de sus propias creaciones humanas no tienen un hogar en este momento, no tienen un apartamento, pero a lo mejor tienen una habitación que le han alquilado. Tienen que llenar de luz esa habitación y ese apartamento o casa en general. ¿Para qué? Para que los elementales que emanan energía, emanen esa energía de amor que atrae a tu vida, a tu mundo, el hogar que Dios tiene para ti. Bueno, los invito a las clases del primer nivel los sábados a las 9 de la mañana. Todos pueden y deben asistir si está en sus posibilidades, porque es la base para la comprensión de todas las demás enseñanzas. El primer nivel nos da las bases para la comprensión mayor. Estudio del Sermón del Monte los lunes a las 7:30, esa enseñanza de nuestro amado Maestro Jesús, que es la guía que nos dejó ese maestro. El maestro vino a enseñarnos, a mostrarnos el camino. Y en ese libro, en esa enseñanza de el Sermón del Monte que se encuentra en la Biblia, están todas esas eh, directrices que el amado maestro dejó. Tenemos el enseñanza de los maestros ascendidos los martes a las 9, eh, mensajes dados, dictados dados por el amado Mahacho Han. Tienen que eh, aprender de los maestros ascendidos todo su aporte que traen a la humanidad. Conferencia para el desarrollo espiritual los días miércoles, como hoy, y servicios de oraciones de sanación para cargarnos con la llama verde de la verdad, para que ninguna mentira pueda llegar a nosotros, porque estamos llenos, saturados de esa radiación de la verdad. Y llega la mentira llamada pobreza y no puede asirse en nosotros porque la reconocemos y le decimos, aquí no es, tú no tienes ningún poder.
los jueves a las 7 y todos los domingos la oración dominical a las 10 de la mañana. Visítenos a nuestras redes y compartan la información. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Amen su hogar, limpien su hogar, pero que no se hagan dependientes o absorbidos por el hogar. Denle todo el amor para que sea retribuido ese amor, esa paz, esa armonía. Si hay alguna pregunta, aprovechen. Mientras saludo a Claudia, de Joana, Evelyn, Glenis, Henry, Ocampo, Ingrid García, Ingrid León, Janet Salinas, Esmir Roque, Josefina Seijas, Lilian López, bienvenida, María Díaz, María Estela, María Fernanda. Hoy las Marías fueron cumplidoras. Miriam Castillo, bienvenida. Natalie Betancur, Oscalia López, Rosa María, bienvenida. ¿Qué le pasó a Alejandro? Primera vez. Bueno, ¿alguna pregunta? Déjeme ver. Nos vemos en los templos de luz. Gracias. Bueno, feliz noche para todos. Gracias por participar. Los espero mañana al servicio de sanación. Feliz noche para todos.